¿Has escuchado alguna vez a tu mujer gemir otro nombre en medio de la noche? Yo sí. Y no era el mío. Fue un sábado a las 3 de la mañana, en nuestra cama, en nuestra casa, mientras dormíamos después de haber cenado juntos como si todo estuviera bien. No había nada raro ese día, nada que anticipara lo que estaba a punto de pasar. Laura se durmió antes que yo, como siempre. Yo me quedé viendo una peli en el portátil con los auriculares puestos, y cuando terminé, apagué la luz y cerré los ojos. Pero apenas una hora después, me despertó un ruido. No algo fuerte, más bien como un susurro con rabia contenida. Al principio no entendí, pensé que estaba hablando dormida. Pero luego lo dijo otra vez. Claro. Directo. Como quien suplica. No pares, Diego. Y se me heló la sangre. Me quedé quieto, sin moverme, sin respirar siquiera. Ella estaba de espaldas, enredada en las sábanas, murmurando cosas que no eran para mí. No era una pesadilla. No era un recuerdo. Era un gemido auténtico, suave, como quien revive algo que desea repetir. Y ese nombre, Diego, no era un nombre al azar. Diego era un tipo del instituto donde ella trabajaba. Profesor de educación física, de estos que siempre van con camiseta ajustada y sonrisita de actor de serie mala. Lo conocí una vez en una cena de fin de curso. Estuvo 5 minutos hablando con ella, y yo no sé si fue paranoia o intuición, pero desde ese momento me cayó mal. A la mañana siguiente, cuando se despertó, yo ya estaba en la cocina. Preparé café como siempre, pero esa mañana no me acerqué a besarla ni a tocarla. Y ella lo notó, claro. Me miró con esa cara de he hecho algo, y me soltó un ¿estás bien?, como si no hubiera murmurado el nombre de otro tío a 1 metro de mí. Le dije que había dormido mal. Y era verdad. Dormí como el culo. Pasé el día entero con esa escena dando vueltas en la cabeza. No le pregunté nada. No hice ningún drama. Solo observé. Y en esa observación empecé a notar todo lo que había decidido ignorar durante meses, las duchas largas, las sonrisas forzadas, los me voy antes al trabajo que tengo reunión, los silencios durante la cena, el móvil boca abajo en la mesa. Esa noche no la toqué. Tampoco la siguiente. Ella empezó a preguntarse qué me pasaba, si tenía estrés, si estaba distante. Y yo, como un idiota, fingía. Le decía que todo iba bien. Pero cada vez que me daba la espalda en la cama, me venía esa voz a la cabeza, no pares, Diego. No soy un celoso. Tampoco soy un tipo violento. Pero hay cosas que no se olvidan. Y escuchar a tu mujer desear a otro mientras duerme, es una de esas. Y ahí empezó todo. Durante toda la semana me hice el tonto. Fingí estar distraído con el trabajo, que me dolía la cabeza, que necesitaba dormir más, que estaba cansado de los turnos, que me costaba desconectar. Laura, al principio, pareció comprarse la historia. Me dejó espacio, como siempre hacía cuando notaba que yo estaba un poco apagado. Nunca fue de presionar, y menos en temas emocionales. Ella sabía cuándo callarse, y yo sabía cuándo fingir. Pero esta vez era distinto, porque mientras yo guardaba silencio, me dedicaba a observar cada uno de sus movimientos, cada cambio en su rutina, cada gesto nuevo que antes no existía. Me levantaba más temprano solo para ver a qué hora salía exactamente de casa, y regresaba siempre antes del trabajo para comprobar si en la nevera había algo diferente, si el baño olía a perfume de hombre o si las sábanas tenían el mismo doblez con el que las dejábamos por la mañana. Nada concreto. Pero todo sumaba. La suma de detalles se convierte en una certeza, aunque no tengas pruebas. Una noche, el jueves, salimos a cenar. Ella lo propuso, cosa rara, porque últimamente solo hablábamos de la lista del supermercado y de si nuestra hija necesitaba clases de refuerzo.
Fuimos a un sitio que nos gustaba hace años, cerca del Ebro, uno donde solíamos celebrar nuestros aniversarios cuando teníamos menos problemas y más ganas de hablar. Yo ya iba preparado, no con acusaciones, sino con preguntas que no pensaba hacer todavía, pero que iba a guardar para cuando no pudiera seguir soportando esa mentira disfrazada de normalidad. Pedimos una botella de vino. Ella tomó 2 copas, y en la segunda empezó a hablar más de lo normal, contándome cosas del instituto, de los nuevos alumnos, de las madres que critican a los profesores sin saber lo que pasa en clase, de una inspectora que se metía donde no debía. Yo asentía y la dejaba hablar, porque en su forma de contarlo notaba que buscaba que yo creyera que todo estaba bien, que su mundo era tan aburrido como siempre, que no había ningún nombre nuevo, ningún Diego, ningún detalle que yo pudiera agarrar como evidencia. Pero yo no necesitaba que me lo dijera. Solo tenía que mirar cómo sonreía cuando hablaba de su trabajo. Esa sonrisa no era para mí. Cuando llegamos a casa, ya casi a la medianoche, ella me besó en la mejilla antes de entrar al baño. Me dijo que se iba a duchar y que si quería me esperara en la cama. Yo asentí. Pero esa noche no dormí en nuestra habitación. Me fui al sofá. No le dije nada. Ni me preguntó por qué. Al día siguiente, al despertarse, me miró desde el pasillo y me preguntó si me había quedado dormido viendo la tele. Le dije que sí. No dijo nada más. Y ese fue el momento en el que supe que algo estaba roto, algo que no tenía arreglo. Si tu mujer no te pregunta por qué dormiste solo cuando tienes una cama doble vacía, es porque ya le da igual compartirla contigo o no. Ese viernes por la tarde, salí del trabajo un poco antes y me fui directo al instituto donde trabajaba Laura. No para hacer un escándalo, ni para enfrentarla. Solo quería ver algo. Cualquier cosa. Me senté en una cafetería justo enfrente, pedí un café solo y me quedé observando la entrada principal. Eran las 5 menos cuarto. Supuestamente salía a las 5. A los 10 minutos la vi. No venía sola. Caminaba junto a Diego. Él llevaba una mochila colgada de un solo hombro y una carpeta en la otra mano. Ella iba hablando, riéndose. No como cuando hablaba conmigo. Se rió como hacía años no la escuchaba. Esa risa que solía tener cuando veíamos películas tontas un domingo por la tarde. Esa risa que desapareció de nuestra casa hace tiempo. Los vi caminar juntos hasta la esquina y, de ahí, doblaron hacia la calle lateral. No se besaron, no se tocaron. Pero no hacía falta. Esa confianza, esa complicidad, esa forma de mirarse, era más que suficiente. Volví al coche sin terminar el café. Me senté, cerré los ojos, y respiré hondo. No lloré. No me sentí destrozado. Fue otra cosa. Una especie de aceptación sin anestesia. Como cuando te dan una mala noticia y lo único que puedes hacer es asentir. Me quedé así unos minutos, luego arranqué y me fui a casa. Esa noche no le pregunté nada. Tampoco el sábado. Ni el domingo. Esperé. No por cobardía, sino porque quería saber hasta dónde estaba dispuesta a seguir fingiendo. Ella seguía actuando como si todo estuviera normal, como si los días no tuvieran grietas, como si los silencios no dolieran. El lunes volví al trabajo como si nada, pero esa noche tomé una decisión. No iba a seguir haciéndome el ciego. El martes, después de cenar, esperé a que nuestra hija subiera a su cuarto. Me quedé en la cocina con Laura, los dos sentados, ella con el móvil en la mano, yo con un café que ya se había enfriado. Le pregunté si todo iba bien entre nosotros. Ella levantó la vista del móvil, sorprendida, como si no esperara que yo empezara una conversación de ese tipo. Me dijo que sí, que por qué lo preguntaba. Le dije que notaba cosas raras, que había cambios, que sentía que estaba lejos de mí. Entonces hizo una pausa,
dejó el móvil sobre la mesa y suspiró. No como quien va a confesar algo, sino como quien va a montar una excusa. Me dijo que estaba estresada, que el trabajo era una mierda, que la presión de los alumnos, de los padres, de la directiva, la tenía al límite. Que no tenía energía, que no estaba de humor para nada, que no era conmigo, que era ella. Me lo soltó todo de golpe, con una frialdad que no había visto nunca en ella. Me habló como quien hace un trámite. Como si intentara sacarse de encima la culpa sin decir nada concreto. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si estaba segura de que eso era todo. Me miró y dijo que sí, con esa firmeza que solo tiene el que ya ensayó esa respuesta. No le dije que la vi con Diego. No le conté lo del sábado. Ni la risa. Ni la caminata. Ni la esquina. Solo le dije que necesitaba pensar. Que iba a dormir en el sofá un tiempo. Que no estaba bien. Y que ella también lo sabía. Se quedó callada. No me detuvo. No preguntó por qué. Ni cuánto tiempo. Ni qué significaba eso. Esa noche, al tumbarme en el sofá, lo supe con certeza, ya no éramos pareja. Vivíamos bajo el mismo techo, pero no compartíamos nada. Y lo peor de todo es que a ella tampoco parecía importarle. El miércoles siguiente fue el día en que decidí que ya no iba a dejar pasar nada más. No me quedaban dudas, solo ganas de escuchar de su boca la verdad, aunque esa verdad me desgarrara, aunque fuera como confirmar algo que ya sabía. Pero necesitaba que lo dijera, que lo enfrentara, que no se escondiera más detrás de excusas vacías. Estuve todo el día en el trabajo sin poder concentrarme, repasando cada palabra que pensaba decirle, imaginando su cara, su tono, incluso el silencio que vendría después. No se trataba de gritar, ni de montar un drama, sino de dejar claro que yo no era estúpido y que ya estaba harto de que me trataran como si lo fuera. Llegué a casa a las 7. Ella estaba en el sofá viendo algo en Netflix, en pijama, con una manta en las piernas y el portátil abierto sobre una almohada. Cuando me oyó entrar, se limitó a levantar la vista, decir un hola sin energía y volver la mirada a la pantalla. No me acerqué. Fui a la cocina, abrí la nevera, saqué una cerveza, la abrí sin prisa y la dejé sobre la encimera. Luego volví al salón y me senté frente a ella, en el sillón individual. Ahí fue cuando bajó el volumen de la serie y me miró raro, como sabiendo que algo iba a pasar, como quien intuye una tormenta y se prepara para mojarse. Le dije su nombre, firme. Solo eso, Laura. Ella respondió con un ¿qué pasa?, que sonó a defensa anticipada, como si ya estuviera a la defensiva sin saber por qué. Yo no alargué más la espera. Le solté la pregunta de golpe, sin rodeos. ¿Desde cuándo estás con Diego? Su cara se quedó quieta, como si alguien le hubiera apretado el botón de pausa. Tardó unos segundos en reaccionar. Me miró fijo, con una mezcla de sorpresa, susto y algo más que no supe identificar al principio. No dijo nada. Respiró hondo. Y luego bajó la vista. Ese gesto me dio la respuesta que necesitaba, pero no me sirvió. Yo quería oírlo, quería que lo dijera. Respóndeme, insistí. Ella levantó la cabeza, y en lugar de negarlo o enfadarse, dijo algo que no esperaba, no fue planeado. Esa fue su primera frase. Ni un no es lo que piensas, ni un no ha pasado nada. Solo eso, que no fue planeado. Me sentí como si me hubieran dejado caer una piedra encima del pecho, no porque no lo supiera ya, sino por la frialdad de la forma en que lo aceptaba, como si me estuviera hablando de una compra impulsiva, no de acostarse con otro hombre mientras vivía conmigo bajo el mismo techo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté sin levantar la voz, intentando mantenerme entero. Ella se frotó la cara con las manos, respiró otra vez profundo y respondió, unos 2 meses. No miraba a la pantalla, no miraba al suelo, me miraba a mí.
Directamente. Y esa mirada me dio más rabia que si se hubiera puesto a llorar. Porque no mostraba arrepentimiento, ni vergüenza, ni tristeza. Solo resignación. ¿Lo ves cuando sales del trabajo?, pregunté, y ella asintió. A veces, dijo. Como si hablara de un café con una amiga. Viene aquí, solté, ya con un tono más alto, no de grito, pero sí de presión. Ella negó con la cabeza. No, dijo, y ahí por primera vez noté un poco de emoción. Quizás por miedo, quizás por respeto a nuestra hija, quizás por saber que eso sí sería cruzar una línea. Le pregunté si lo amaba. Lo dije así, sin adornos. Ella se quedó callada. Esa vez sí tardó más. Luego dijo algo que me dolió más que cualquier otra cosa, no lo sé. Ese no lo sé fue como una sentencia. Porque si no lo sabía, era porque lo estaba considerando. Porque había sentimientos que no quería admitir. Porque no era solo físico. Porque yo ya no era lo que ella deseaba. Le pregunté si pensaba dejarme. Me miró, dudó, y dijo, no sé qué hacer. Esa fue la segunda vez que usó esa frase, y fue suficiente. Me levanté, fui hasta la puerta del salón, y antes de salir de la habitación le dije algo que llevaba días rumiando: lo peor no es que me hayas engañado, Laura. Lo peor es que no tuviste los cojones de decirme la verdad. Ni cuando dormías. No esperé respuesta. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. Esa noche dormí en nuestra cama. Ella se quedó en el sofá. No intercambiamos palabra. No bajó a decirme nada. No vino a explicarse. Y yo no fui a buscarla. Me tumbé en el colchón como un desconocido en una casa ajena, sabiendo que esa cama ya no era mía, aunque siguiera durmiendo ahí. Al día siguiente, por la mañana, me levanté antes que ella. Me duché, me vestí, desayuné solo y salí sin decir nada. Cuando volví por la tarde, ella ya no estaba. Me dejó una nota encima de la mesa, escrita con su letra apurada de siempre: he ido a casa de Marta. Necesito pensar. Marta era su hermana. No decía cuánto tiempo estaría fuera. No pedía perdón. No decía te quiero. Solo que necesitaba pensar. Esa noche fue la primera en la que nuestra hija me preguntó si pasaba algo. Yo no supe qué decirle. Le dije que su madre estaba cansada, que necesitaba estar sola unos días. Ella no dijo mucho, pero su cara me lo dijo todo. Sabía que algo pasaba. Y me dolió más tener que mentirle a ella que todo lo que había escuchado de la boca de Laura. Pasé los siguientes 2 días en piloto automático. Trabajaba, volvía, cocinaba, ayudaba a mi hija con los deberes, dormía poco. Esperaba una llamada, un mensaje, algo. Pero nada. Ni una palabra. Ni una disculpa. Ni un intento de arreglarlo. Me preguntaba si estaría con él, si se habría ido directamente a sus brazos, si me había dejado ya sin decírmelo. Cada vez que lo pensaba, sentía una mezcla de rabia y humillación que me apretaba el pecho como si me faltara el aire. Y entonces llegó el domingo, y Laura volvió. Volvió con una maleta pequeña, una cara pálida y los ojos apagados. Entró sin decir nada, dejó la bolsa junto a la puerta, y me miró como si esperara que yo hablara primero. Pero no dije nada. La miré, esperé un segundo, y le dije: si has venido a explicarte, te escucho. Si no, mejor ahórratelo. Laura no respondió de inmediato. Se quedó parada frente a mí, con esa cara de quien ya no sabe si defenderse o rendirse. Yo tampoco tenía muchas ganas de escuchar una historia de arrepentimiento fabricado. Solo me interesaba saber una cosa: si su vuelta significaba que quería pelear por algo o simplemente no tenía otro lugar donde quedarse. Pero no me lo dijo. Se limitó a preguntar si podíamos hablar más tarde, cuando nuestra hija estuviera dormida.
Le dije que sí, porque no quería otra escena frente a ella, pero por dentro ya tenía claro que cualquier cosa que me dijera iba a llegar tarde. Lo único que me mantenía sereno era que ahora el control estaba en mis manos. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11 y ya no se escuchaba nada desde el cuarto de Alba, nos sentamos en la cocina, uno frente al otro. Ella con una taza de té, yo con una cerveza. Me preguntó si todavía quería saber todo. Le dije que sí, pero solo lo importante. Nada de detalles, nada de emociones, nada de intentar justificar lo injustificable. Quería los hechos, no el teatro. Me miró como si le costara tragar saliva, pero empezó a hablar. Me contó que con Diego todo empezó cuando él empezó a darle conversación en los pasillos, que al principio eran solo bromas, que después vino un café, luego una conversación más personal, luego los mensajes. Que ella al principio se sintió viva, que se sentía vista, escuchada. Que conmigo todo era rutina y que con él sentía otra cosa. Lo dijo sin llorar, sin exagerar, como si lo tuviera bien ensayado. Pero lo que más me llamó la atención no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No se disculpó. No me pidió perdón. No dijo ni una sola vez lo siento. Y eso fue todo lo que necesitaba para saber qué iba a hacer después. Le agradecí que lo dijera. No para quedar bien, sino para que supiera que ya no iba a esperarla, ni a preguntarle nada más. Al día siguiente, cuando se fue a trabajar, empecé a preparar mi plan. Nada violento, nada que me hiciera perder la dignidad, pero sí algo que dejara claro que conmigo no se juega. Lo primero que hice fue hablar con un abogado. Un tipo serio, discreto, recomendado por un compañero del trabajo que había pasado por un divorcio hacía un par de años. Le conté todo, incluso que no tenía pruebas de la infidelidad más allá de su confesión, pero que tenía una hija y una casa en juego, y que no iba a permitir que me dejaran como el malo de la historia. El abogado fue claro. Me explicó qué podía y qué no podía hacer. Me dijo que necesitaba proteger mis finanzas, que abriera una cuenta aparte, que dejara constancia de nuestras conversaciones, que evitara cualquier enfrentamiento delante de mi hija. También me dijo que no avisara todavía de que pensaba separarme. Que era mejor moverse en silencio. Salí de ahí con la cabeza más clara de lo que había estado en semanas. Ya no se trataba de salvar nada. Se trataba de salir entero. Los días siguientes me dediqué a moverme con cuidado. Empecé a escanear documentos, facturas, escrituras, todo lo importante. Cambié mis claves bancarias, hablé con mi jefe para que me hiciera los ingresos en otra cuenta, compré un pendrive y guardé todo ahí. También empecé a grabar algunas conversaciones con Laura. Lo hacía con el móvil, cuando hablábamos en la cocina o cuando discutíamos bajito por las noches. No porque quisiera chantajearla, sino por si ella intentaba darme la vuelta cuando esto explotara. A veces el que guarda silencio parece culpable, y yo no iba a permitirlo. También me encargué de buscar un piso. No muy lejos, no muy caro, pero suficiente para empezar de nuevo. Encontré uno a unas 5 calles de nuestra casa, un tercero sin ascensor, con 2 habitaciones, salón pequeño y cocina decente. El dueño no pidió muchos requisitos, y aceptó que me mudara a final de mes. Fue ahí cuando empecé a trazar el final del juego. Una tarde, mientras Laura estaba en la ducha, revisé su bolso. No por curiosidad, sino porque algo me decía que no estaba siendo del todo sincera. Y tenía razón. Encontré una tarjeta doblada en el bolsillo interior. Era de un hotel del centro, con un número de habitación escrito a bolígrafo. No decía la fecha, pero sí un nombre escrito detrás. Diego. No necesitaba nada más. Hice una foto, cerré el bolso, y no volví a mencionarlo. Solo confirmé que no se había acabado. Solo había cambiado de estrategia. A la semana siguiente, preparé mi jugada.
Compré una caja mediana, de esas de cartón grueso. Metí dentro todos los papeles que había juntado, las grabaciones que tenía en el pendrive, copias de los chats que ella había dejado abiertos alguna vez en el portátil, la foto de la tarjeta del hotel, una carta escrita de mi puño y letra explicando por qué me iba, y las instrucciones para el abogado. Cerré la caja con cinta y la dejé en lo alto del armario, lista para el día en que me fuera. Ya no pensaba quedarme más. El día elegido fue un domingo. Desayunamos los tres juntos, cosa que no pasaba desde hacía meses. Yo fingí una calma que no sentía, pero que logré mantener. Después salimos a pasear, fuimos al parque, comimos algo en una terraza. Laura parecía relajada, como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Pero yo ya había terminado por dentro. Esa noche, cuando todos dormían, cargué el coche con las 3 maletas que había preparado a escondidas. No hice ruido. No dejé ninguna nota en la mesa. Solo bajé la caja del armario, la dejé sobre la cama, con el pendrive encima, y cerré la puerta sin mirar atrás. Al día siguiente, recibí 3 llamadas suyas que no contesté. Luego una de su hermana, y después otra más tarde de un número oculto. A todas las ignoré. Lo único que hice fue enviarle un mensaje al mediodía: habla con mi abogado. Él te explicará todo. No me busques. No quiero hablar. No por ahora. Y no lo hice por venganza impulsiva. Lo hice porque ya no había nada que hablar. Me usó, me mintió, me faltó el respeto en mi propia casa. Y si ella pensó que yo me iba a quedar llorando como un perro abandonado, se equivocó de tipo. No soy un héroe, pero tampoco soy un idiota. La primera semana en el piso nuevo fue rara. Me despertaba sin ruido, sin pasos en el pasillo, sin la voz de Alba preguntando por el desayuno ni el sonido de la cafetera que Laura ponía cada mañana, aunque casi nunca tomaba el café entero. El silencio era espeso, pero no incómodo. Al menos no para mí. Me sentía más tranquilo, aunque no podía decir que estuviera bien. Había días que se me pasaban sin pensar en ella, pero había otros en los que me imaginaba la casa, sus gestos, sus rutinas, y la imagen de ella con Diego me volvía a atravesar sin avisar. No sentía celos, ni rabia en sí, era otra cosa más difícil de describir, como una decepción lenta, como si el cuerpo no terminara de entender por qué una vida que parecía sólida se había deshecho en semanas. No le contesté ningún mensaje durante esos primeros días. Tampoco respondí llamadas, ni hablé con nadie que estuviera cerca de ella. Pero no era para castigarla, era porque necesitaba poner distancia real, no solo física. Sabía que en algún momento iba a tener que verla, que íbamos a tener que hablar cara a cara y poner las cosas en claro, aunque fuera solo por Alba. Y ese momento llegó al final de la segunda semana. Me mandó un mensaje, directo: quiero que hablemos. Solo nosotros. Dime cuándo y dónde. Le respondí con una dirección, un bar discreto cerca del parque, donde nadie nos iba a interrumpir, un lugar neutral, sin recuerdos. Nos encontramos el jueves por la tarde. Yo llegué primero. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café y esperé. Ella entró 5 minutos después. Estaba distinta. No por la ropa ni por el pelo, sino por la expresión. Más apagada, sin ese gesto defensivo que había tenido la última vez. Se sentó frente a mí y no pidió nada. Solo me miró, como esperando que yo abriera la conversación, pero no lo hice. No por orgullo, sino porque ya no sentía la necesidad de hablar más de la cuenta. Ella fue la primera en romper el silencio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte, dijo, bajando un poco la voz, como si hablara desde otro lugar, no desde la mujer que me había mentido durante meses. Yo asentí, sin hablar todavía. Ella continuó. No estoy con él. No lo estoy viendo.
No me fui con él. Solo fui a casa de Marta como te dije. No he vuelto a hablar con él desde que te fuiste. ¿Y eso cambia algo?, pregunté. No era sarcasmo, era una duda real. Ella negó con la cabeza. No. Pero quiero que sepas que no se trata de él. Lo que pasó no fue solo por él. Fue por todo lo que veníamos arrastrando desde hace años. No lo justifico, pero tampoco quiero que pienses que fue solo una aventura estúpida. No lo fue. Fue una manera de escapar de algo que yo ya no sabía cómo enfrentar. No sabías cómo enfrentar tener una familia, una casa, un marido que te respetaba, una hija que te adoraba, respondí. Esta vez sí hubo un poco de rabia en mis palabras, porque no podía creer que siguiera hablando como si hubiera sido una situación inevitable, como si no hubiera tenido opción. Me sentía vacía, dijo ella, y yo solté una risa breve, amarga. ¿Y creíste que acostarte con un compañero de trabajo lo iba a arreglar?, pregunté. No. Pero fue lo que hice. Y sé que no tiene arreglo. Sé que te perdí, Álvaro. Lo tengo claro, dijo, sin levantar la voz, sin derrumbarse, como si ya hubiese llorado todo antes de venir. Solo quiero saber si algún día vas a poder perdonarme. No para volver. Solo para que esto no nos termine de destruir. Me quedé en silencio un momento. No porque no tuviera la respuesta, sino porque estaba buscando la forma más sincera de decirla. No sé si perdonar es la palabra. Yo no te odio, Laura. No te deseo ningún mal. Pero no soy el mismo tipo que salió de esa casa con 3 maletas en el coche. Y vos no sos la misma mujer que me prometió fidelidad hace 14 años. Nos rompimos. Y no sé si eso se arregla. Quizá algún día no me duela, pero perdonar, no sé. No lo tengo en mí ahora. Ella asintió. No insistió. Me sorprendió su calma, su aceptación. ¿Cómo está Alba?, preguntó. Esa fue la primera vez que hablamos de nuestra hija desde la separación. Le conté que estaba bien, que seguía haciendo sus deberes, que preguntaba por ella pero sin dramatismos, que era más fuerte de lo que creíamos. Laura bajó la cabeza y respiró hondo. Sé que le fallé a los dos, dijo, y por primera vez vi algo de verdad en sus ojos, algo que no estaba disfrazado de excusas. No quiero que le metas tus culpas encima. No la hagas tu confidente, no la cargues con cosas que no tiene que entender todavía. Ella necesita una madre estable, no una mujer hecha mierda que le cuente que traicionó a su padre. Si querés recuperarla, hacelo desde el cuidado, no desde la culpa, le dije. Ella asintió de nuevo, en silencio. ¿Querés que firmemos el divorcio ya?, me preguntó, sin rodeos. No todavía. Quiero que Alba termine el curso sin más sobresaltos. Cuando entre el verano, lo hablamos. Pero no vamos a volver, Laura. No me lo pidas. No me lo insinúes. Porque no quiero. Porque ya no siento nada por vos que valga la pena salvar. Me lo arruinaste. Todo. Y lo sé. Porque te amé de verdad. Y vos me rompiste. Y eso no se recompone con una charla en un bar, respondí. Ella tragó saliva. Esta vez sí se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. No lo hizo ni una vez en toda la conversación. Eso también me llamó la atención. Se quedó callada un rato más. Luego dijo, te entiendo. Te agradezco que hayas venido. No sabía si lo harías. Me puse de pie, dejé dinero sobre la mesa, aunque ella no había pedido nada. Antes de irme, le dije algo que no esperaba decir. Ojalá te vaya bien, Laura. Pero no cuentes conmigo para eso. Me fui sin mirar atrás. Esta vez de verdad. Esta vez sin dudas. No hay forma correcta de cerrar una historia como esta, pero hay que hacerlo igual.
Pasaron ya 3 meses desde esa conversación en el bar con Laura. No volvimos a hablar a solas desde entonces. Nos vimos solo por temas puntuales relacionados con nuestra hija, cosas prácticas, horarios, reuniones del colegio, decisiones menores. Todo se mantiene frío pero funcional, como dos personas que aprendieron a convivir con los restos de algo que se rompió y que nadie piensa reparar. Ella sigue en la casa, yo sigo en mi piso, y Alba va y viene según la semana. A veces se queda conmigo, a veces con ella. No hay un régimen formal todavía, pero funciona. Al menos por ahora. El proceso de divorcio ya está en marcha. Lo inicié hace poco, después de una charla breve con el abogado. Le llevé los papeles, le firmé todo lo que me pidió y le dije que lo hiciera rápido, sin escándalos, sin vueltas. Quiero cerrar esa etapa lo antes posible, no porque me duela tanto, sino porque me agota. Cada vez que tengo que hablar con ella, aunque sea por 5 minutos, siento que retrocedo, que me arrastra de nuevo a un lugar del que ya salí. No porque la odie, sino porque ya no quiero tener nada que ver con ella. Y no es una frase de despecho. Es literal. Me resulta indiferente. Su vida, sus decisiones, sus emociones, todo lo que haga o deje de hacer dejó de afectarme. Lo que sí me sigue pesando, aunque menos cada día, es la sensación de haber perdido tiempo. Tiempo real, años enteros apostando por alguien que no jugaba limpio, invirtiendo energía en una relación que para mí era de verdad y para ella era una carga que no se animaba a soltar. Y eso es lo que más cuesta soltar, no la persona, sino lo que construiste con ella creyendo que estaban en lo mismo. Me engañaron, sí, pero más me engañé yo pensando que la conocía, que la entendía, que podía confiar en que ella nunca cruzaría ciertas líneas. Y las cruzó. Varias veces. Con la tranquilidad de quien no siente culpa, o peor, con la capacidad de fingir que no pasó nada. He pensado mucho en todo esto. En lo que pasó, en cómo reaccioné, en qué haría distinto. Y la verdad es que no cambiaría nada. Porque actué como debía. No exploté, no me rebajé, no busqué venganza vacía. Me alejé cuando entendí que ya no quedaba nada para salvar. Me cuidé, protegí a mi hija, no me metí en escenas innecesarias. Y eso también es una forma de dignidad, no armar escándalos sino salir con la frente en alto. Ella va a cargar con su decisión toda la vida, no yo. Yo me fui sabiendo que no dejé de amar de un día para el otro, que no traicioné, que no jugué sucio. Fui leal hasta el último día, incluso cuando ya no me lo merecía. Con Alba las cosas han mejorado. Al principio me costaba mirarla sin pensar en lo que su madre había hecho. Pero entendí rápido que ella no tenía la culpa de nada y que si yo proyectaba mi enojo o mi decepción en ella, solo iba a seguir haciendo daño. Así que hablé con ella. No le conté los detalles, pero sí le dije la verdad esencial. Que su madre y yo nos íbamos a divorciar, que no era su culpa, que no tenía que elegir entre uno y otro, que yo siempre iba a estar para lo que necesitara, que lo importante era que ella se sintiera segura, querida y acompañada. Me escuchó en silencio, me abrazó, no dijo mucho, pero entendí que me entendía. Tiene más cabeza que muchos adultos. A veces creo que lo supo todo antes que yo. No sé qué vendrá después. No tengo prisa por volver a estar en pareja, ni pienso en eso. Tampoco es que me haya cerrado a la idea, pero por ahora no me nace buscar a nadie. Estoy enfocado en mi trabajo, en mi hija, en recuperar rutinas nuevas sin la sombra de una relación fallida. Algunos amigos me invitan a salir, a tomar algo, a distraerme, y lo hago de vez en cuando. Pero no siento que tenga que llenar ningún vacío. Estoy bien solo. Mejor que antes, incluso. Porque ahora me escucho más, me respeto más, y no tengo que fingir que todo está bien cuando no lo está. A veces me cruzo con gente que me pregunta por Laura, y respondo lo justo. Que nos separamos, que estoy bien,
que fue lo mejor. No doy detalles porque no me interesa armar una historia para convencer a nadie. No necesito justificarme. Quien me conoce de verdad sabe que nunca haría lo que ella hizo. Y quien no me conoce no importa. Ya no vivo pendiente de lo que los demás piensen. Una vez, un amigo me dijo que las parejas no fracasan, solo cumplen su ciclo. No estoy del todo de acuerdo. Creo que algunas sí fracasan. Y la nuestra fue una de esas. No por separarnos, sino por cómo se dio todo. Por la mentira, por la traición, por la cobardía. Por la forma en que se rompió lo que habíamos construido. Pero eso no quiere decir que yo fracasé como persona. Solo fracasé en elegir bien. Y la próxima vez, si hay una próxima, me voy a fijar más. No en las palabras, sino en los gestos, en las acciones, en cómo una persona se comporta cuando no está recibiendo atención, cuando se aburre, cuando la rutina pesa. Ahí es donde se ve quién está de verdad y quién está esperando que algo mejor aparezca para salir corriendo. Me preguntaron si la perdoné. No tengo una respuesta clara. Ya no le deseo nada malo. Y eso, para mí, ya es un tipo de perdón. No la odio, no quiero venganza, no tengo necesidad de verla mal. Pero tampoco tengo ganas de volver a verla en mi vida más allá de lo necesario. No la extraño. No la pienso todos los días. No reviso sus redes, no pregunto por ella. Y eso me basta para saber que sané. Que no estoy atado a ese dolor. Ahora estoy más liviano. Me levanto sin pensar en qué mentira me va a decir alguien, sin esperar un mensaje raro, sin revisar gestos ajenos buscando señales de algo escondido. Vuelvo a ser yo. Un tipo normal, con sus errores, pero derecho. Que no se esconde, que no juega doble, que no necesita traicionar para sentirse vivo. Y eso, al final, es lo único que importa.